pues vamos adelante, ¿no? ¿Eh? ¿Hemos sido llamados para volver atrás, o sí? No, ni para eso ni para otras cosas. Hemos sido llamados para tener una comunión unos con los otros, no para discutir entre nosotros. A eso nos hemos sido llamados, ¿a que no? Bueno, hay que mejorar siempre todo. Bueno, pues vamos a ir de momento. Quiero hablar del modelo o de la forma con la que Dios hace las cosas y cómo las hace, y si lo que esté fuera de ese modelo es mentira y no trae bendición ni obra la justicia de Dios. Entonces hay que estar muy atento a lo que tiene forma, la forma de Dios, y lo que no es de la forma de Dios, que nos hemos salido de su forma o nos hemos salido de su modelo o hemos deformado algo, ¿vale? Entonces la Iglesia siempre ha sido exhortada en este tema y en muchos más, pero es la Iglesia. El que no es creyente no puede deformar algo que no conoce. Él está en su mente, en su corazón, pues viviendo una vida sin base, sin conocimiento, y bueno, como la Biblia, la palabra de Dios nos describe, que dice que es sin esperanza y sin ningún Dios, sin Dios, y esa es su vida, ¿no? Pero la Iglesia es exhortada una y otra vez. Jesús también habló sobre este tema, el modelo. No nos podemos salir del modelo. Y no solo es algo que encontremos en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento ya Dios ya dio muestras, y muestras de cosas muy importantes y cosas muy grandes, y cosas ya no solo espirituales, ¿verdad?, sino cosas que se podían ver, que era un tipo o figura de lo que iba a venir. Pero había un modelo, había una directriz, había hasta medidas concretas, materiales concretos para hacer una construcción. En definitiva, un modelo. Si ese modelo no se hubiera seguido, no hubieran pasado las cosas de la manera que pasaron. No hubiera sido efectivo lo que Dios hizo, porque estaba fuera de su modelo. Y Dios fuera de su modelo no actúa, ¿verdad? Y la Iglesia es exhortada a no salirse del modelo, a no salirse de la forma de la sana doctrina que se nos ha implantado, que se nos ha transmitido. Entonces ahí andamos, ¿verdad?, en terrenos donde hay que estar lleno del Espíritu Santo para ver lo que no se ve, oír lo que mis oídos no pueden percibir naturalmente, estar con el corazón lleno de Dios para que puedan subir cosas, ¿verdad?, que me ayuden a ver si estoy o me estoy acercando a estar fuera de la forma de lo que es tanto como principal el mensaje de salvación. Si eso se deforma, no habrá salvación, no habrá nacimiento de nuevo, no habrá eternidad con Dios. Y podemos llegar a ir al infierno cantando alabanzas, pero al infierno. Entonces hay que tener mucha precaución. Y la Iglesia es exhortada, es advertida. Cuidado, cuidado, cuidado. Y desde que conocemos las Escrituras, que ya han pasado, un par de miles de años, un poco más, ¿verdad?, esto está ahí. Y nos queda para el día de hoy. Y nos queda porque cuanto más avanzamos en la venida del Señor, más nos damos cuenta de que hay que andar con mucha precaución en lo que oímos, en el conocimiento de verdad de las Escrituras, para no escuchar otro tipo de cosas que estén fuera del modelo, porque nos acarrea o nos causa seguramente algún traspié o una desviación y llevarnos a lugares donde ya Dios no está. Dios no está. Entonces, nos aplicamos y recibimos la exhortación y la advertencia acerca de este tema. Vamos a ir a la carta a los Romanos. A los Romanos,
a la iglesia que se formó en Roma, ¿ves? Siempre a la iglesia. Romanos capítulo 6 y versículo 17. Y versículo 17. Y dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué hemos hecho? Aunque éramos esclavos del pecado, ahora ya no lo somos, dice, habéis obedecido de cualquier manera, en una parte de nuestro corazón, hemos obedecido mentalmente, hemos obedecido sentimentalmente, no, hemos obedecido en nuestro corazón, desde dentro de nuestro corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es muy importante. No toda la forma de doctrina que es predicada en el mundo y en nuestra época actual es sana. No sana, no es algo que nos pueda alimentar y nos pueda hacer crecer. Hay doctrina, hay enseñanza que no tiene nada que ver con la que se nos ha presentado. Bueno, seguramente que muchos o algunos sabemos cuál fue el mensaje, claro, el mensaje que recibimos en el principio, que por medio de ese mensaje claro, pudimos aceptar o entregarnos a Cristo. Dice, pues mira, fue en esta congregación, fue este el mensaje y a día de hoy es el mismo mensaje. Y de ahí no me he salido. Y llevamos años y años caminando en el mismo mensaje. Y el mensaje es una enseñanza, una doctrina, como queramos llamarlo, donde nos aboca, donde nos lleva, nos guía a un lugar de santidad o de sanidad o de salvación. Entonces, ¿por qué desviarnos? Hay que tener en cuenta siempre lo que oímos en el principio. Puede ser que en el principio de cuando nos hemos acercado a la iglesia evangélica, hemos oído otro tipo de mensaje que oyendo otro, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho, aquello no era tan acertado. Ahora el Espíritu Santo me ha llevado realmente a esta forma, a esta verdad. ¿Ves? Entonces eso sí que es corregible, eso sí que hay que corregirlo. Pero si es al contrario, ahí estamos bien. Y ahí es a donde hay que estar plantados. Y ahí es a donde hay que estar firmes en el mismo mensaje. Y de ahí crecer. Porque dentro del mensaje, que tenemos que decir cuál es, dentro de ese mensaje luego hay una vida con Dios, una vida de Dios, una vida diferente, ¿verdad? Si no estamos en el mensaje, en la forma, nunca hallaremos la vida real de Dios. Y hay formas de doctrina que puede ser muy, muy parecida, pero nos lleva a una religión. Y la Iglesia es exhortada a no caer en esa situación, en esa religión, que lo que habla en mi boca lo niegan mis hechos. Y nos dice, advertidos, os tengo que advertir, decía Pablo o el apóstol que en el momento estaría escribiendo esto. Pablo a unas cuantas iglesias lo dice casi con las mismas palabras. Y en otras lo dice lo mismo, diferentes palabras, pero les está llevando a esto. Cuidado, hermanos. Ahora yo no estoy con vosotros, que podía hacer un poco de ayuda para que lo que se quiere introducir le corte el paso. Pero ahora no estoy, ahora estáis vosotros. Ahora hay un grupo de ancianos, ahora está establecido gente, hermanos que ya están firmes en la Escritura, en el conocimiento del Espíritu Santo, pero dice, aún así, no os despistéis, no pongamos el oído a todas las cosas, porque a veces en momentos de debilidad, ¿verdad?, como que nuestro oído
se inclina a algo un poquito más liviano. Bueno, dice Pablo, yo muero, ¿cuánto? ¿Cómo? Todos los días. En momentos de debilidad, en momentos de donde se ha levantado algo en nuestro corazón o alguna rebeldía, el morir es algo que ya empieza a dejar de querer estar. Yo ya no quiero morir todos los días a todo. Ahora voy a dejar vivir alguna cosa más. No. La Iglesia es exhortada diciendo, no hagas esto. Llénate del Espíritu Santo. No pierdas la comunión del Espíritu en ti, porque es el que te va a guiar, te va a recordar. Recuérdanos. El Espíritu Santo no está recordando al que no le pide que sea recordar, que le recuerde. Pero si yo le pido, recuérdame, y lo pido desde mi corazón, obedeciendo la doctrina, el Espíritu Santo me va a recordar todas las palabras de Cristo, entendiendo lo que estamos diciendo. No me viene toda la Biblia en la cabeza, ni a mi corazón, lo que necesite en ese momento. Para no caer en esta religiosidad que hablo, digo por mi boca, alabo al Señor, y mis hechos niegan total. Eso es, dice que, algo que Dios deplora. Y tiene su palabra para diciendo, no hagáis esto, esto es deplorable para mí. ¿Vale? Encontramos esta escritura. Carta a los Romanos. La volvemos a leer, si nos importa. Pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, pecadores, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y libertados de qué? Del pecado. Si no hubiéramos obedecido a esta forma de doctrina, una de las cosas que la idea que nos está transmitiendo es que no habríamos sido liberados del pecado. Habíamos creído, estoy mejor, estoy más tranquilo, parece que no hago tantas cosas malas. No tiene nada que ver con esto, libres del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Un gran cambio. De ser esclavos del pecado a ser siervos de justicia. Yo creo que el que entendemos esto, si lo entendemos un poco, es un gran cambio. Es un estar allí y de repente estar justamente en el lado contrario y alejado de una vida de pecado. Esto es lo que hace el obedecer la forma, no cualquier forma. Ahora, ¿qué tenemos que decir de esta forma? La forma de doctrina, el modelo de enseñanza que se nos ha transmitido. ¿Qué se nos ha transmitido? Que Jesucristo es nuestro Salvador. Y no hay otro. Y no hay otro. No hay otro. Y no solo eso. Y esto ya es un poco... cogemos de, creo que el último mensaje que dimos de domingo, puede ser, a Cristo y a Cristo como crucificado. Base y fundamento. No una parte, no el Señor, el Señor, 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 no sé quién sois. ¿Por qué? Porque falta parte de la forma del modelo de doctrina, porque es Cristo y Cristo crucificado. Esto tiene una forma. Si partimos, nos quedamos sin forma, hemos deformado, hemos cogido una parte, pero no todo. Y no vale, porque no aceptamos, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, donde reconocemos arrepintiéndonos de que si no fuera por el Señor, yo tendría que pagar por todos y por cada uno de mis pecados. ¿Y cómo sería esto delante de Dios? Pues un juicio que mucha parte de la humanidad pasada, presente y futura que no haya entregadose a Cristo por medio de esta forma de doctrina, tendrá un lugar de infierno,
Me parece que la misma palabra ya nos dice algo, ¿verdad? De tormento, de no ver nunca más nada de lo creado por Dios, de lo que se mueve por la creación que Dios ha hecho. No veríamos nunca su gloria. Algo terrible, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa, no es una parte, es a Cristo, Jesús, Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué haríamos si no? ¿Verdad? Señor, Señor. Sí, yo soy el Señor. Pero yo he venido a esta tierra, a este mundo con una misión, que es que mi vida sea, mi cuerpo sea clavado en la cruz para que descargue todos los pecados de la humanidad sobre mí. Y el que crea en mí, en mi sacrificio, se salvará. O sea, no es cosa liviana, ni cosa ligera, ni cosa a perder de vista, y la forma tiene que estar tenemos que estar muy pendientes de ello. Hay muchas tendencias de todo tipo, cada vez más. Hay como una costumbre ya o una manía, no sé cómo llamarlo, de modernizarlo todo. Y eso es un espíritu, eso es algo espiritual. El ser moderno es algo que te pone en la sociedad, te da una plaza en la sociedad. ¿Por qué los jóvenes y los niños tienen a veces tantos problemas y los mayores a la hora de integrarse en un grupo? Tienen mucho problema, porque si no aceptan las condiciones, ¿verdad?, como que eres rechazado. Pero la modernidad, el ser moderno, el estar a la última, te da plaza en todas las plazas, ¿no? Podríamos decir. Tienes lugar en todos los ámbitos, en todas las grupos de cualquier tipo de creencia o de lo que sea. Pero la palabra de Dios no es algo que se tenga que modernizar, porque tiene una palabra ajustada a quien es Dios, y la palabra no es moderno, es eterno, inconmovible. Esta palabra sirvió desde hace 6.000 años de que conocemos la humanidad hasta los días de hoy y los venideros. No va a cambiar. O sea, en el cristianismo, el que tiene la palabra de Dios viva siempre es moderno. Siempre está en el grupo. Siempre está. O sea, no podemos, ¿verdad?, salir de esta situación de cualquier manera, no. Voy a decir algo más. Esta forma de doctrina tiene que ver con el entendimiento de que todas las cosas vienen de Dios. La sana doctrina, esta forma que se nos ha enseñado desde el principio, nos da un entendimiento. ¿Y qué es lo que entendemos? Aparte de muchas cosas, refiriéndonos a lo que estamos hablando, dice, nos da el entendimiento de que todas las cosas vienen de Dios. ¿Entendemos esto? ¿Lo entendemos? ¿No lo creemos? Sí, esta es la Iglesia. ¿Y por qué nos lo creemos? ¿Por qué lo vivimos? Porque no nos hemos salido de la forma. Seguimos entendiendo y creyendo lo mismo. Hoy no habéis avanzado. ¿No sabéis que ahora la fe tiene que ver con espectáculo? No, eso no me lo creo yo. La fe no tiene que ver con espectáculo, ni con show, ni con ruido, ni con nada de ese tipo. No tiene nada que ver. He entendido esto, que todas las cosas vienen de Dios hacia el creyente, por medio de la cruz. Entiendo que todas las cosas de Dios vienen al creyente por un medio, y el medio es la cruz. Como hemos aceptado y nos hemos entregado, Señor, Señor, pero también al sacrificio, tenemos la forma completa. Entonces, lo que viene de Dios es para nosotros, para el creyente, y lo recibimos de esta manera, entendiéndola, porque hemos aceptado el sacrificio, la cruz de Cristo. Esto tiene que ver
con la forma. Más, si nuestra fe no está fundada en la cruz de Cristo, las cosas pueden andar bien, ¿por cuánto? Por un tiempo. Repito, si nuestra fe no está fundada en la cruz de Cristo, no es el fundamento, las cosas pueden andar bien por un poco de tiempo, pero tarde o temprano, esta es la exhortación a la Iglesia, para que no nos pase esto, pero tarde o temprano Satanás triunfará. Fijaros hasta qué punto, no es algo ligero, pues esto ya lo oí yo, lo del Señor, ya lo tengo claro, bien, pero en esa claridad hay que mantenernos. Por eso siempre decimos, Señor, gracias por tu sacrificio, porque si no tendría que haberlo pagado yo. Tú eres la manera de a podernos haber acercado al Padre. Eres el intercesor, el sacerdote, el que está entre el Dios Padre y los hombres. La cruz. Dice, tarde o temprano, ¿cuántas veces hemos visto, o algunas veces hemos visto, que por causa de lo que estamos hablando, por un tiempo nos va bien? Parece que todo va bien, pero tarde o temprano Satanás triunfará, porque la forma no es la adecuada. Creo a Jesús. Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el que ha de venir. ¿Ves? Tú eres el Señor, tú eres Jesús. Todavía no podía decir, y el que va a morir en la cruz, porque todavía estaba allí y tenían ahí su dificultad. Nosotros podemos decirlo, porque todo esto ya pasó y no lo hemos creído. Y ahora podemos decir, cada uno de nosotros que ha creído de verdad y está en la doctrina correcta, podemos decir, Señor, tú eres el Cristo, eres Jesús, Cristo, eres el Mesías y el que murió por mí. Tenemos roca, base y fundamento. Y no hay que añadir nada. Y no hay que quitar nada. Esta es la exhortación a la Iglesia. Gracias a Dios que podamos hablar de esto y podamos gozarnos en decir, Señor, gracias. Nos gozamos de que estamos, de que no estamos haciendo caso a todo el bullicio de este mundo religioso muchas veces, de estos ofrecimientos, ¿verdad?, a algo más de otra manera. Yo no voy a decir ni sencillo ni complicado, otra manera. Entonces, si es de otra manera, ya claramente estamos fuera del modelo. Si fuera del modelo, diríamos, está dentro de esta forma. No lo es. Vemos en un lugar, si vamos un poquito rápido, veremos que hay pero bastantes versículos que yo he podido ir encontrando rápidamente, pero hay muchos más, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿vale? Vamos a ir al Antiguo Testamento porque esto, un poco de agua tenéis por ahí, por favor, que no sea fría. Para que no, yo creo que no pensamos en esto, pero si llegáramos a pensarlo, no es algo de ahora, ¿vale? No es algo que se impartió en el nuevo pacto que es en que nosotros vivimos, ni en la era de la Iglesia, que es la que estamos, o en la dispensación del Espíritu Santo. Tenemos que ver que esto es algo que siempre Dios ha hecho. No que antes había, pues ahí más o menos como vayáis pudiendo. Y tengo esto, pero bueno, si quieres añadir algo, estás con libertad. Nunca se ha hecho, Dios nunca ha hecho esto. Dios es un Dios de orden y tiene las cosas muy claras, ¿verdad? Que es por eso el Espíritu Santo también nos exhorta a decir que tengamos nosotros las cosas también como muy claras, ¿no? Por lo mismo. Entonces no es algo, como decíamos, de nuestra época.
Y lo vamos a ver, ¿hemos dicho la cita? No. Éxodo capítulo 25, tenemos que ver bastante atrás, en la historia de la humanidad y en los comienzos del pueblo de Israel, descendientes de Jacob. Capítulo 25, versículo 9 vamos a leer. Vamos a leer 3 versículos ahí, que nos van a decir justamente estas cosas. Versículo 9 del capítulo 25 del libro de Éxodo dice: conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Qué sigue diciendo? El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. ¿Cómo lo haremos? ¿Lo haremos así o lo haremos como bien nos parezca? Dice que hay que hacerlo así. Y la construcción de lo que está diciendo es algo muy importante, porque sí que es tipo, como decimos a la hora de estudiar la Biblia, tipo y sombra o figura del que había de venir. El tabernáculo era el lugar de donde la presencia de Dios se manifestaba. ¿Tenemos este conocimiento? Más o menos. Tenemos ya en nuestra mente el dibujo, tenía una foto pero no la hemos podido sacar ahí por el formato, para que volviéramos a refrescarnos la mente. El tabernáculo, donde tipo y figura de Jesucristo, donde hay mucha enseñanza a la hora de cómo no solo el cómo se construyó, sino el por qué se construyó de esa manera. Había una separación, que también vamos a ver en un capítulo 2 para atrás, capítulo 19, cuando Moisés entra y sube al monte Sinaí. Vamos a ver que siempre va a haber una separación, donde había una limitación. Estamos en el Antiguo Testamento. Pero como era tipo y figura y sombra de lo que había de venir, las cosas cambiaron con Jesucristo. Y ahora dice, todo aquel que se acerque a mí tendrá salvación. Pero en estos momentos no podría ser. Había unas limitaciones. El tabernáculo estaba, dice que, construido con una valla de una tela de lino fino. Tenemos que buscar en la Biblia qué es lo que nos dice acerca del lino fino. Es decir, pureza, santidad. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué se delimitaba? ¿Para que no vieran lo que pasaba adentro? No. Era una demostración de decir, esto es tierra santa, esto es lugar de Dios. Y aquí, lugar de los hombres. Esto es lo que estaba diciendo. Había que entrar al lugar de Dios. Había acceso al lugar de Dios, no de la misma manera que la tenemos hoy. No tenemos tabernáculo, no tenemos el templo de Jerusalén, no lo tenemos. Ya no es algo físico, visible, construido por manos de hombres, ya es algo espiritual que Cristo nos abrió la puerta. Por ejemplo, por eso es este modelo. No nos podemos ir a otro, ni podemos volver atrás. Cristo dijo, he venido a dar sentido a todo lo que pasó, a todo lo que pasó anteriormente. Entonces los judíos sabían por tradición lo que pasó. Nosotros por estudiar, porque somos gentiles de otra época muy avanzada y nos hemos tenido que ir enterando de qué pasó. Pero había ahí una delimitación. Y lo primero que nos encontrábamos y lo primero que nos encontramos en ese tabernáculo, que tiene su significado, y es sobre todo, es que es todo un conjunto. Dios quiere estar con nosotros. Tabernáculo, ¿qué significa? Dice que el Señor tabernaculó, es una palabra griega, habitó, quiere habitar con nosotros. Y eso desde el principio. Y ha buscado, siempre ha tenido la manera, y ha tenido una forma. Y aquí dice que hazlo todo tal como yo te digo, hay un modelo, medidas, materiales, colocación, todo era un diseño y no se podía fallar en nada. Es una muestra de
de la sombra que era, que era tipo de Jesucristo. No se puede, la sana doctrina está aquí plasmada en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el versículo 40 del mismo capítulo. ¿Qué nos dice? Mira y hazlos conforme tú lo veas, como tú quieras. Sé moderno. Mira a ver qué es lo que más te conviene de todo lo que escuchas por ahí o que escuchamos en el mundo. Pero no dice eso. Una vez más nos repite y nos dice, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? En el monte. ¿Y saber dónde conocemos el modelo y todos los detalles del modelo de la sana doctrina? Cuando vamos al monte, cuando vamos a la presencia de Dios. ¿Ves? En este tiempo de Moisés había mucha delimitación, porque era el momento, era como Dios estaba formando su pueblo y como Él se quería mostrar a la humanidad. Pero qué privilegio ser la Iglesia de Cristo, no somos cualquier cosa, no somos un grupo de creyentes que su boca está siempre diciendo, gracias Señor, Jesucristo es nuestro Salvador. Es algo muy importante. Estamos en un tiempo muy privilegiado. Somos la Iglesia de Cristo. Son tiempos de que el acceso a la presencia de Dios, a la salvación de Dios, no tiene que ver nada con estas cosas. Allí no podía entrar nadie. Allí solo podía entrar gente escogida, tenía que cumplir unos requisitos. Y allí se abrían las cortinas de la primera puerta para entrar, y allí estaban el sacrificio, los animales que en ese momento eran los sustitutos para el pecado del pueblo. Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Él es el Cordero, y ya está, ya no hay más sacrificio. Esta es la forma, y aquella era la forma. Se entraba y lo primero que nos encontrábamos era el altar. ¿Qué altar? ¿De qué altar hablamos? El altar del sacrificio. Y el altar del sacrificio es tipo y figura de la cruz de Cristo. Ahí está el Cordero, en la cruz. Altar del tabernáculo y la cruz de Cristo es tipo y figura, sombra de lo que había de venir, y ya vino. Ahora hay que creerle, y ya vino. Este es lo primero que nos encontramos. Si seguíamos adelante, el sacerdote que había hecho el sacrificio necesitaba lavarse. Representa a que Cristo nos lava y nos limpia de todo nuestro pecado. Y tenemos acceso al lugar santo y al lugar santísimo, porque el velo fue rasgado. El cuerpo de Cristo fue desmenuzado en la cruz. Todo ha cambiado, pero era figura, era la sombra de que había de venir. Esto es tremendo y no se puede cambiar. Mirad, anterior a esto tenemos el arca, que llamamos el arca de Noé, ¿no? ¿Cómo construyó Noé ese arca? No tenía ni idea de embarcación, ni había estudiado náutica, ni sabía si iba a flotar, porque no tenía ni idea. Pero bajo las directrices, bajo las medidas, bajo el modelo, se construyó. Miles de personas no creyeron. ¿Por qué creemos a veces? Los expertos dicen, cuando Noé soltó la paloma, ¿os acordáis que yo dije algo así? Soltó la paloma, ¿vale? Lo que se cree, y lo que algunos expertos dicen, dice que estaba bajando el agua, ¿no? ¿Y qué estaba dejando sobre la tierra seca? Todo lleno de cadáveres. Corrupción.
Y el Espíritu Santo no va a entrar en la vida de nadie si no ha habido una limpieza por el sacrificio de Cristo. ¿Esto es correcto? Vino, esperaron 7 días, dice que la volvió a soltar y ya no regresó. Dice que se fue y empezó a aparecerse en el Antiguo Testamento en momentos determinados y en personas determinadas. Pero pasamos al Nuevo Testamento y dice que se ha presentado a toda criatura y de una manera masiva, no específica, como sobre algunos hombres como Gedeón, David y ciertas personas fueron, dice que el Espíritu Santo posó sobre ellos. Sombra y figura, la paloma en su boca, la voz de Dios con la hoja de olivo, con la palabra ungida de Dios, vino el Espíritu Santo y forma la iglesia. La iglesia no puede ser que se salga, no debe. Debemos estar firmes. Por eso le decíamos, hermano, vamos a orar unos por otros. Somos la iglesia de Cristo, no somos cualquier cosa. Dios no nos habla de multitudes, habla de sinceridad y de santidad. No habla de grandes multitudes religiosas o ahí con su show y sus cosas. No. Nos habla de gente sincera, honesta, redimida, de verdad, que ha aceptado la doctrina tal como es. Y se ha salvado. Y ahora está agradecida. Y ahora forma un cuerpo. Y ahora es algo especial. Decir por nuestra boca, somos de la iglesia de Cristo, eso es mucho decir. Eso glorifica a Dios. Tenemos nuestra iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia bíblica. Tenemos las personas. Los que se guían única y exclusivamente por la palabra de Dios. El grupo, no el local. El local es Avenida Cataluña 83. Ese es el local, donde se reúne la iglesia bíblica. Los creyentes que se guían por la palabra de Dios, por la Biblia. ¿Verdad? Eso está claro, ¿no? Está claro. Vale, uno más. Un capítulo más, 26, versículo 30. Dice, y alzarás y construirás el tabernáculo, a donde va a estar la presencia de Dios, de acuerdo, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. 3 veces lo encontramos ahí en unas cuantas renglones, ¿vale? Siempre al modelo, siempre al modelo, siempre al modelo, no salgáis del modelo. No, fuera del modelo no hay nada. No hay nada. Si yo me ajusto al modelo, lo tengo todo. Si me salgo, pierdo. Me alejo, me aparto, pierdo la bendición. ¿Vale? Entonces, por encima vemos que no es algo de ahora, sino Dios obra de esta manera. Como dije antes, vamos a ir un poco atrás, al capítulo 19. Un poco más en el Antiguo Testamento y volvemos al Nuevo. Bueno, en los capítulos 19 y 20 de Éxodo nos relata cuando el pueblo de Israel, lo que dice en el 19 dice, en el versículo 1 del 19 dice, en el mes tercero, 3 meses, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o sea, nos cuenta de que hacía 3 meses que habían salido de la tierra de Egipto liberados por Dios. Bien. Dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿De qué mismo día? Pues del día de que habían salido de un lugar que se llamaba Refidim. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel, o sea, el pueblo de Israel, delante del monte. El monte y el pueblo de Israel. Y ahí acamparon. Ahí es a donde hay que parar. Vamos a parar porque aquí vamos a
a tener aquí iba a pasar algo especial. Dios va a empezar a manifestarse, de una forma poderosa. Hasta ahora ya iban con la columna de fuego, ¿no? Y todas esas maravillas que había hecho, abriendo el mar muerto, el mar rojo, perdón, y todas estas cosas. Pero iba a ocurrir algo de alguna manera diferente, donde había que cambiar algo tajante. Aquí empezaba la vida espiritual del pueblo de Israel. Delante del monte Sinaí, que puede que lo podamos tomar como un tipo de lugar alto de adoración, un templo, ¿no? Es como se conoce la Biblia, en la Biblia. Cuando Salomón construyó el templo, también estaba en un lugar alto. O sea, no entrar en ese tema, pero vemos que allí se iba a manifestar la presencia de Dios, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que el pueblo venía con todas sus cosas, alrededor de 3 millones de personas, abajo del monte. Y ahí iban a ocurrir cosas muy poderosas donde los que estaban allí iban a traer a oír cosas que iban a tener en ellos un temor y una confirmación del poder de Dios, algo sobrenatural, muy fuerte, ¿vale? No es para leerlo ahora mismo todo, pero yo, por ejemplo, puedo leer en versículo 8 del capítulo 19, dice: y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés, dice, refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, dice que yo vengo a ti en una nube espesa. Nos vamos a quedar con esto. En una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés dice que refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo. Y él le iba transmitiendo a Dios, ¿ves?, lo que el pueblo decía, aunque Dios lo oye todo. Lo que Dios decía se lo transmitía a su pueblo, y ahí empezaba como una cierta comunicación directa por medio de Moisés, de Dios, con su pueblo. Hay una referencia en el versículo 16 que vuelve a decir, dice, aconteció, dice que al tercer día, dice, cuando vino, porque hay que leer lo anterior, ¿vale? Vino la mañana, dice, vieron truenos y relámpagos. Y ahora que vuelve a decir, y espesa nube. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Dice que había una espesa nube que no se podía ver, pero cuando Moisés cruzaba esa espesa nube era como una limitación al pueblo. Y ahí nos da un entender. En su momento había una limitación para la salvación. Estaba limitados. No os podéis ni acercar al monte. El que se acerque dice que va a sufrir un agravio. Dice, y el que lo haga dice que será flecheado y será apedreado. ¿Vale? Había una limitación. Esto es lo que acontecía allí. Este era el modelo que había que seguir. No hacer esto, no hacer lo otro. Moisés entraba en una nube espesa, pero en una nube espesa, mirándolo de una manera lógica, ¿os acordáis cuando Moisés descendía del monte que traía su rostro, cómo venía? Súper iluminado. ¿Sabéis por qué? Porque dentro de la nube espesa había una gran luz que era la gloria de Dios, que nos cuenta Moisés. Y cuando él estaba hablando con él, dice que su cara, dice, recibía tal resplandor que cuando descendía, dice, la gente lo miraba y se asustaba. Era una limitación, solo podía entrar Moisés, luego entró Aarón también. Pero dentro estaba la gloria de Dios, donde Moisés podía comunicar directamente con él. Y este era el modelo. El pueblo no podía acercarse. El pueblo tenía que recibir unas leyes, unos mandamientos, que ahí es a donde más adelante nos comunica todo este tema, que Moisés bajó con los mandamientos, con lo que había que hacer, cómo había que comportarse, cómo se podía agradar a Dios y cómo había que comportarse con los demás, con el prójimo. Era un completo.
10 mandamientos, 5 y 5. Bien, no entrando en eso. ¿Qué quiero decir? Una vez más, fuera del modelo habrían sucedido desgracias. Fuera de lo que Dios hablaba habrían sucedido cosas malas que nadie quisiera. Hay que leerlo, ¿vale? Para resumir, nos vamos a ir a la última parte del capítulo 20. Y vamos a ver aquí algo importante y medio vamos terminando. Versículo 21. Dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó otra vez, ¿a dónde? Hacia esa nube oscura, hacia la oscuridad de la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo a vosotros, no lo podéis negar. Dice, no hagáis consigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Esta era una parte de la comunicación. Ahora le dice algo importante y habla del altar. El altar. Y el altar, decimos que el altar del sacrificio, porque era un altar para sacrificar, para poner el sustituto, para que hubiera un derramamiento de sangre, porque era el modelo, era lo que había que hacer para el perdón de pecados. Y aquí hay un modelo que no podían salir. Y le da señales muy concretas, diciendo, 24, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, dice tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Lo vamos a leer entero y vamos diciendo alguna cosa concreta. Dice, y si me hicieres altar de piedra, si lo hicieres, en vez de tierra, de piedra, ahora dice, no lo labres. Dice, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, ¿qué dice? Lo profanarás, lo ensuciarás, lo contaminarás. O sea, el altar del sacrificio, la cruz de Cristo, de otra manera, alzar otra cosa, poner otra cosa, unirse con otra cosa que no sea estrictamente el sacrificio de Cristo, es mancharle, es contaminar el altar. Y tenía un porqué decirle esto. O de tierra, de algo natural, y si son de piedras, ni las toques, ni las labres. Hay un libro, yo no... Si el que se lo quiera leer, se lo lea. No sé si lo encontrará, pero este libro se llama el Talmud. Yo no sé si lo habréis oído alguna vez. Talmud, vale. Pues es un libro que escribieron los rabinos ¿no? En un tiempo después de, no sé si siglo III y demás, donde para la interpretación por escrito de lo que es el Pentateuco, ¿vale? El Pentateuco, pues los rabinos pues ayudaban, enseñaban, daban algunas explicaciones para que los judíos pudieran entender estos 5 libros. Es un libro que no tiene nada que ver con tal, que es de los judíos y tal y tal y tal. Había otro libro anterior que era no me viene, no importa, que tenía que ver con todo esto mismo, pero que se hacía de boca. Se iba transmitiendo esta enseñanza, esta ayuda, esta tal, de estos 5 primeros libros, se hacía pero en forma verbal. Pero alguien se encargó de escribirlo y se llamó este libro el Talmud. Bueno, es algo que consulta a los judíos, que no son salvos mesiánicos y demás todavía, y tal. ¿Por qué digo esto? Porque acerca de este versículo yo lo encontré y me ayudó a que pudiéramos ver por qué dice no tocar estas piedras naturales, ¿ves? Naturales, con ninguna herramienta. Y yo lo tengo escrito y lo voy a leer. He dicho lo del libro porque es de ahí, no hay problema.
¿Cómo explica esto? Dice que el hierro acorta la vida. Esta es la explicación para hacer entender en este libro, pues esta parte. Dice que el hierro acorta la vida, pero el altar la prolonga. O sea, no puedes darle con algo de hierro porque el hierro representa algo que corta la vida. Y el altar es algo todo lo contrario. Y entonces entendamos, les decía, entendamos esto. No toques las piedras, tiene que ser algo natural. Porque este altar es para prolongar la vida, no para cortarla. Esto era un entender. Vale. Ahora otro entender. Dice que la espada o arma de hierro es símbolo de ¿qué? De discordia. Dijo, tiene razón. Un símbolo de discordia utilizado para un altar de Dios que dice que el altar de Dios es símbolo de reconciliación, no pega. Y ahora voy entendiendo por qué Dios dio esa indicación. Cuidado, no toquéis las piedras si es que vas a ponerlas. Mejor tierra natural. Sin nada, sin tocarla. Algo que yo he creado. Ya está. Porque lo que tocare de esta otra manera, dice, lo estropearéis, lo ensuciaréis. Símbolo de discordia, la espada de hierro. Y el altar es símbolo de reconciliación y paz. Será algo antagónico, algo que le dijo ni lo toquéis. Podéis decir, bueno, pues lo voy a hacer más bonito, porque lo hago para el Señor. Y como lo hago para el Señor, pues me voy a dedicar un rato y voy a labrar estas piedras para que quede bonito. Dijo, mira, aquí no consiste en esto. Esto es para memoria mía. Y no lo hagas en cualquier lado, sino donde yo quiera que mi nombre sea, ¿verdad?, enaltecido, ese es el lugar. Esto no es ir poniendo altaritos por donde quiera que vayas o en el momento que tú creas que hay que hacerlo. Yo os indicaré, aquí hay un modelo, indiscutiblemente, de cómo hacer las cosas. Es símbolo de reconciliación y de paz entre Dios y el hombre. ¿Qué era el sacrificio? Para poder reconciliarles, para poder perdonar. Allí no se podía tocar con nada. En el nuevo pacto, el Cordero de Dios, el altar, la cruz, ¿qué podemos quitar? ¿Por qué quitamos? No que lo quitemos nosotros. ¿Por qué se quita? ¿Por qué se desvaloriza? ¿Por qué ha acabado como un símbolo de la religión cristiana? ¿Por qué ha acabado como llevar un adorno, la cruz? No es que sea pecado llevar una cruz, a ver, pero digo, no quitemos ni pongamos nada al altar. El altar es para reconciliación y perdón de pecados. Este es el modelo. Otro no nos interesa, no lo queremos. Gracias por la exhortación, Pablo. Espíritu Santo, gracias por recordarnos y llevarnos en todas las edades y en todas las épocas a toda la verdad. No toques con nada. Y reconciliación entre el hombre y su prójimo, en la cruz. El que no tenga su vida basada en la cruz, le va a costar reconciliarse con su hermano, con su prójimo, con su familia, con esto, con lo otro. No va a poder. No va a poder. Va a querer... dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Esto lo sabemos. Pero ¿qué quiere decir? Que la fe no se puede compartir. Eso es lo que Dios está diciendo por medio de Pablo. Es la fe exclusiva en Cristo Jesús la que agrada a Dios. Todo lo que se une al altar del sacrificio no es el modelo, no funciona, nos perderemos. Cuidado con este espíritu de modernismo, con este espíritu de bueno, si voy, si no voy, no voy. Si perdono, perdono, y si no, bueno, pues no pasa nada. Cuidado con ese espíritu que es diabólico, que es del diablo, son doctrinas de demonios, que como no estemos llenos del Espíritu Santo pueden entrar en un hueco en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente,
y pueden dañarnos y deformar el modelo original. Por favor, vamos a la cruz de Cristo, el Señor, Señor, y tu cruz. Yo creo que hasta ahí. Luego ya, como decía Jorge, me gustó un poco lo que decía el hermano. Dice, cuando íbamos al colegio nos dejaban deberes, ¿no? Algunos los hacíamos, otros no. Y le decíamos a nuestro padre, no, hoy no tengo deberes. Dice, y me decían a mí, y ni ayer, ni el otro, tú nunca tienes deberes. Pero ahora somos otras personas, tenemos deberes. Y podemos quedarnos con deberes. Dice, ¿por qué no buscamos en el Nuevo Testamento, en las cartas a la Iglesia, donde nos pone todas estas cosas? Mira, yo digo Corintios, digo Mateo, que lo dijo Jesús, digo Colosenses, digo Hebreos, digo Gálatas, digo Timoteo, primera carta, y así muchas más que nos hablan de esto, porque es una exhortación y una advertencia a nosotros, pero en plan bien, como decimos, en plan de ayuda, en plan de amor hacia nosotros, hacia su Iglesia. ¿Vale? Pues hasta ahí. ¿Oramos? Señor, siempre eres bueno, en todo tiempo eres bueno. Señor, amas a tu Iglesia, Señor, que tú has dicho de tu Iglesia que es la novia, la que tú preparas, la que tú edificas, la que tú enseñas, la que tú cuidas. Y somos este grupo, Señor, en este lugar y miles de grupos en todo este planeta, Señor, que tú conoces a cada uno. Que tenemos aquí, Señor, nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro pensar en un futuro, pero yo quiero pensar también en el presente, porque si mi presente es bueno, forjaré un buen futuro. Y Señor, como hoy tú nos has llevado a esta enseñanza, queremos pedirte también que nos la confirmes y nos la firmes. Sabemos que no se nos olvida, tú lo sabes, pero el enemigo es muy astuto y no queremos estar bien por un tiempo. Queremos estar bien siempre, Señor, porque lo que nos das es eterno. Por nuestras familias, Señor, por las familias que estamos aquí, por los que vendrán, Señor, por el tiempo que, Señor, que vivimos un día tras otro, siempre diferente, pero tú eres el mismo. Señor, estas contradicciones, Señor, son tremendamente poderosas, porque las entendemos. Y te pedimos por todas las familias que componemos, Señor, esta Iglesia, nuestros hijos, Señor, las familias que están en sus casas, Señor, que vayas, Señor, obrando en ellas, úsanos a ser luz, a ser siempre obedientes, Señor. Por favor, no nos queremos salir de la forma ni el modelo de Cristo Jesús, nuestro Señor, y nuestro Señor crucificado, pero también resucitado y también en el cielo intercediendo. Conocemos bien, Señor, conocemos bien el modelo de la sana doctrina. En el nombre de Jesús, Señor, y en la confianza que tenemos en ti, decimos amén, lo que tú digas y como tú lo digas, Señor. Gracias. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí,
deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos. Saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos. Saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame. Derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Por mí derramaste en la cruz.